2 niñas muertas, un niño sin padre, y una verdad silenciada durante 93 años. Esto no es una exageración ni un guión de ficción. Es la historia real de la dinastía Pinal, la familia más poderosa y admirada del espectáculo mexicano, y también una de las más marcadas por la tragedia. Detrás del brillo, de las alfombras rojas y de una fortuna construida durante décadas, se esconde una cadena de abandono, violencia y dolor que atravesó 4 generaciones. Todo comenzó con un rechazo, el de un padre que llamó vergüenza a su propia hija. Ese rechazo no solo marcó a Silvia Pinal cuando tenía 11 años, marcó a todos los que vinieron después. Hijas, nietas y bisnietos crecieron bajo la sombra de ese vacío, repitiendo patrones que nadie supo detener a tiempo. Hubo amor, sí, pero también hubo golpes, silencios cómplices y muertes que nunca encontraron justicia completa. Hubo mujeres fuertes que construyeron imperios mientras los hombres desaparecían, traicionaban o destruían desde dentro. Y hubo niños que pagaron el precio más alto. Esta no es la historia de una diva. Es la historia de lo que ocurre cuando el éxito intenta tapar heridas que nunca sanaron. La dinastía Pinal no nació del glamour, nació del rechazo. Antes de las luces, antes de los aplausos, antes del dinero y del poder, hubo una niña de 11 años escuchando una frase que nunca olvidaría. No quiero que mi familia se entere que tengo una hija ilegítima. Esas palabras no las dijo un enemigo, las dijo su propio padre. Silvia Pinal creció, creyendo que pertenecía a una familia normal. Tenía un hombre que llamaba papá, regalos ocasionales, una infancia aparentemente estable. Pero todo se rompió cuando descubrió que su padre no era quien ella pensaba. El verdadero padre biológico era Moisés Pasquel, un hombre casado, con hijos legítimos, uno de ellos mayor que la propia madre de Silvia. La verdad llegó como un disparo, sin preparación, sin consuelo. Moisés Pasquel no solo no la reconoció, la negó, la llamó vergüenza. En el México de los años 40, ser hija fuera del matrimonio no era una condición social, era una condena. Silvia no era vista como una nina, era vista como una mancha. Ese rechazo no fue un episodio aislado, fue el punto de partida de todo lo que vino después. Porque cuando un padre niega a su hija, no solo rompe un vínculo, planta una idea peligrosa. La idea de no ser suficiente. La idea de que el amor hay que ganarlo. La idea de que si alguien se queda, es porque uno hizo algo bien. Esa idea se incrustó en Silvia y nunca la abandonó. Durante años, Silvia intentó acercarse a su padre biológico. Quería ser vista, quería ser reconocida, quería escuchar la palabra hija, pero cada intento terminó en la misma pared. El silencio, la distancia, la vergüenza ajena. Moisés Pasquel eligió proteger su reputación antes que a su propia sangre, y esa elección marcó a Silvia para siempre. Sin embargo, hubo otro hombre. Luis G. Pinal no era su padre biológico, pero fue el único que decidió serlo de verdad. Se casó con María Luisa sabiendo que Silvia no era suya. Le dio su apellido. Le dio un hogar. Le dio algo que el otro nunca quiso darle. Dignidad. Yo soy tu papá, le decía. Y esa frase fue un ancla en medio del naufragio. Luis Pinal no solo la crió, la preparó para sobrevivir. Le enseñó a no depender de nadie, a pensar en el futuro, a invertir cuando nadie más veía valor. Siguiendo su consejo, Silvia compró terrenos en Pedregal cuando solo había piedras y matorrales. Aquel consejo silencioso se convertiría, años después, en la base de una fortuna multimillonaria. Pero ni el dinero ni el apellido lograron borrar la herida original. Silvia creció con una certeza grabada en el cuerpo. Los hombres se van, los hombres abandonan, los hombres hieren. No lo aprendió de un libro, lo aprendió de su historia familiar. Su abuela crió hijas sola. Su madre la crió sola. Ella misma fue rechazada por su padre. El patrón estaba completo, y aún así, Silvia pasó su vida buscando en los hombres lo que ese primero le negó. Buscó amor en figuras imposibles, en hombres mayores, en hombres poderosos, en hombres que no estaban disponibles. Cada relación parecía una nueva oportunidad de ser elegida, y cada final confirmaba el mismo mensaje. No era suficiente.
No eras la prioridad. No eras la esposa correcta. El caso de Diego Rivera fue el primer aviso. Él tenía casi 70 años. Ella apenas 24. El genio, el mito, el artista admirado. La quería pintar desnuda. Ella se negó. Acepto un retrato. Ese cuadro hoy vale millones. Pero lo que no tiene precio es lo que represento. Un hombre brillante, pero emocionalmente inaccesible. Otro amor imposible. Luego vinieron otros nombres. Artistas, galanes, hombres casados, hombres de paso. Siempre el mismo resultado. Cartas, despedidas, silencios, ausencias. Silvia aprendió a seguir adelante con una frase que su madre le repetía desde niña. El show debe continuar. Silvia continuó trabajando. Continuó enamorándose. Continuó cayendo. Continuó levantándose. Hasta que llegó el hombre que parecía distinto. Emilio Azcárraga Milmo. Joven, poderoso, heredero de un imperio. Durante años fue el amor más profundo de su vida. Planeaban un futuro. Se decían cariñosamente Pato. Cantaban juntos. Sonaban con una vida compartida. Pero otra vez, la puerta se cerró. La familia de él no la aceptó. Era actriz, divorciada, con una hija. No era material de esposa. Él se casó con otra. Una boda de cuento en París. Y Silvia se quedó mirando como el amor de su vida elegía la obediencia familiar sobre ella. Aún así, Emilio nunca desapareció del todo. Estuvo presente en los momentos más oscuros. Cuando hubo golpes. Cuando hubo muerte. Cuando hubo dolor. Fue el único hombre que nunca la soltó del todo. Y por eso, Silvia diría al final de su vida que fue el amor de su vida. No el marido. No el padre de sus hijos. El amor. Pero esa búsqueda constante tenía un costo. Cada relación fallida reforzaba la herida inicial. Cada abandono confirmaba la creencia de que el amor siempre se va. En ese estado emocional, Silvia entró en la relación más peligrosa de todas, la que no solo la destruiría a ella, sino que marcaría a toda su descendencia. El nombre de ese hombre es Enrique Guzmán, pero esa historia no empieza con golpes. Empieza con música, con risas, con un programa compartido, con la imagen perfecta de una pareja famosa. Empieza con promesas, con hijos, con la ilusión de que esta vez sería distinto. Y es ahí donde la dinastía Pinal cruza un punto sin retorno. Porque todo lo que Silvia había aprendido sobre el abandono, el miedo y la necesidad de aguantar por amor, se pondría en juego de la forma más brutal. Y las consecuencias no solo las pagaría ella, las pagarían sus hijas, sus nietas, y hasta un niño que aún no había nacido. Pero eso es lo que viene después. Cuando Enrique Guzmán entró en la vida de Silvia Pinal, nada parecía anunciar la tormenta que se avecinaba. Él era joven, atractivo, exitoso, una estrella en ascenso del rock mexicano. Ella ya era una figura consagrada, una mujer admirada, poderosa, con una carrera sólida y una presencia imponente. Juntos proyectaban una imagen perfecta, la pareja moderna, el matrimonio exitoso, el ejemplo público. Al principio todo funcionó. Trabajaron juntos, cantaron juntos, compartieron escenario y hogar. Tuvieron 2 hijos, Alejandra y Luis Enrique. Desde fuera, la familia parecía estable. Sonrisas en revistas, fotos en eventos. El show, una vez más, continuaba. Pero puertas adentro, algo comenzaba a cambiar lentamente. La violencia no llega de golpe. Empieza con el control, con los celos disfrazados de preocupación, con las preguntas insistentes, con la desconfianza. Enrique no soportaba que Silvia fuera más famosa, más respetada, más poderosa que él. Ese desequilibrio se volvió una amenaza para su ego. Y cuando el ego se siente herido, busca dominar. Primero fueron las discusiones, luego los jalones. La primera bofetada. Silvia lo recordaría años después con una claridad que helaba la sangre. La violencia no explota de un día para otro. Escala, se normaliza, se justifica, y en ese proceso, la víctima empieza a dudar de sí misma. Silvia intentó irse, más de una vez.
Pero siempre volvía. Volvía por miedo, por los hijos, por la presión social. Porque en esa época una mujer divorciada era juzgada. Y una mujer famosa divorciada, aún más. Volvía porque creía que el amor podía cambiar a Henrique. Esa esperanza tan común fue su trampa. La industria sabía lo que pasaba. Los amigos cercanos sospechaban. Los vecinos escuchaban gritos, pero nadie intervenía. La violencia doméstica se consideraba un asunto privado, algo que no se tocaba, algo que no se denunciaba. El silencio fue el cómplice más fiel de Enrique Guzmán. La situación empeoró con el tiempo. Enrique bebía. Se volvía más agresivo, más impredecible. Silvia vivía en alerta constante. Cuidaba cada palabra, cada gesto, para no provocar un estallido. Sus hijos crecían viendo escenas que nunca debieron presenciar. Alejandra era pequeña cuando vio a su padre golpear a su madre. Esa imagen quedaría grabada para siempre. Y entonces llegó la noche que casi termina en tragedia. En 1976, Enrique llegó a casa con una pistola. No fue una amenaza simbólica. Fue real. La saco. La apunto. Disparo. La bala pasó demasiado cerca. El sonido seco. El olor a pólvora. El miedo paralizante. En ese instante Silvia entendió que si no se iba, moriría. No hubo dramatismo. No hubo despedidas. Tomó lo indispensable. Su chequera. Algo de ropa. Y huyó. Se escondió. Cortó contacto. Desapareció de su propia casa para salvar la vida. Esa fue la ruptura definitiva. El límite que nunca debió cruzarse y que finalmente se cruzó. Años después, cuando la historia salió a la luz, Enrique Guzmán dijo algo que resumió todo. Admitió haberle faltado el respeto. Y agregó una frase escalofriante. Se lo merecía. No negó la violencia. La justificó. Ese hombre no solo marcó a Silvia, marcó a toda la dinastía. Porque el daño no termina cuando la víctima se va. El daño se infiltra. Se hereda. Se reproduce. Y en el caso de los Pinal, ese daño tomó el nombre de una palabra que volvería a repetirse con consecuencias devastadoras. Viridiana. Viridiana Alatriste era la hija de Silvia Pinal y Gustavo Alatriste. Joven, talentosa, prometedora. Tenía 19 años y toda la vida por delante. Actuaba, amaba, soñaba. Era el orgullo silencioso de una madre que ya había perdido demasiado. La noche del 25 de octubre de 1982 parecía normal. Una fiesta entre jóvenes, música, risas. El departamento de su novio Jaime Garza. Nada hacía presagiar el final. Pero algo ocurrió. Algo que nunca se aclaró del todo. Viridiana salió molesta. Algunos dicen que, llorando, subió a su coche, un Volkswagen pequeño, sin cinturón de seguridad. Horas después, el coche apareció en el fondo de un barranco. El impacto fue brutal. Muerte instantánea. Tenía 19 años. Silvia Pinal recibió la noticia que ningún padre debería recibir. Su hija estaba muerta. El dolor fue absoluto, silencioso, irreversible. Pero con el tiempo, surgieron dudas. Alejandra Guzmán revelaría años después que su hermano Luis Enrique le contó otra versión. Que Jaime Garza estaba con Viridiana esa noche. Que él había salido del coche. Que sobrevivió. Si eso fuera cierto, significaría que alguien dejó a Viridiana morir sola. Pero nunca hubo pruebas concluyentes. Nunca hubo juicio. La verdad quedó enterrada en ese barranco. Silvia Pinal nunca habló públicamente de esa posibilidad. Eligió creer la versión oficial. O tal vez eligió no saber. Porque hay verdades que son demasiado pesadas para cargarlas. La muerte de Viridiana Alatriste rompió algo definitivo en la familia. Pero no fue el final de la tragedia asociada a ese nombre. 5 años después, la historia se repitió. Otra Viridiana. Esta vez una nina de 2 años. Viridiana Frade. Hija de Silvia Pasquel. Nieta de Silvia Pinal. Un nombre hermoso convertido en presagio. Un destino que nadie quiso ver venir. El 27 de octubre de 1987, la nina jugaba en una casa con alberca. No una alberca limpia, sino un estanque descuidado, con agua verde, sucia, casi negra.
Ese día, los adultos salieron. Dejaron a cargo a una adolescente, Stephanie Salas. La niña jugaba cerca del agua. Stephanie se asoleaba con audífonos. Nadie vio cuando la niña cayó. Pasaron minutos, luego más minutos. Buscaron por la casa. Gritaron su nombre. No estaba. Nadie miró la alberca, porque el agua no permite ver nada. 30 minutos después, alguien notó algo flotando. Un mechón de cabello rubio. Era demasiado tarde. La niña fue sacada del agua. No respiraba. No había signos vitales. La escena fue de horror absoluto. Y entonces ocurrió algo que marcaría a la familia para siempre. Stephanie huyó. Dijo que su madre la mataría. Y se fue. Dejó a todos con el cuerpo sin vida de una niña de 2 años. Las consecuencias fueron devastadoras. Sylvia Pasquel cayó en un alcoholismo profundo. El matrimonio se rompió. La culpa se instaló para siempre. La culpa de haber salido ese día. De haber confiado. De no haber mirado la alberca a tiempo. Esa culpa no desaparece. Se queda. Se hereda. 2 muertes. 2 Viridianas. Y una familia que nunca volvió a ser la misma. Pero lo más inquietante es que estas tragedias no fueron hechos aislados. Fueron eslabones de una cadena que seguía avanzando. Porque el dolor no se detiene solo. Y lo que comenzó con el rechazo de un padre, ahora estaba cobrando vidas. Y lo que viene después es aún más perturbador. Porque la siguiente generación transformaría el dolor en autodestrucción. Y una nieta levantaría la voz para decir algo que nadie quería escuchar. Pero esa historia aún no termina aquí. Después de la segunda muerte marcada por el nombre Viridiana, la familia Pinal ya no volvió a respirar igual. No hubo duelo normal. No hubo cierre. Hubo silencio. Un silencio pesado, espeso, que se colaba en cada reunión familiar y en cada aniversario. La tragedia de una niña de 2 años ahogada en una alberca descuidada no solo destruyó un matrimonio, destruyó la estructura emocional de toda una generación. Sylvia Pasquel nunca fue la misma. La culpa se instaló como una sombra permanente. La culpa de no haber estado. La culpa de haber salido de casa. La culpa de haber confiado. Esa culpa no se diluye con el tiempo. Se transforma. Se vuelve rabia. Se vuelve adicción. Se vuelve una forma lenta de castigo. Sylvia Pasquel comenzó a beber cada vez más. Al principio era una forma de dormir. Luego una forma de no sentir. Finalmente una forma de desaparecer. El alcohol no era el problema. Era el síntoma. Durante anos, Sylvia intentó seguir adelante. Trabalhar. Sonreír. Cumplir com compromissos. El apelido Pinal pesaba. Él publicó No perdona las pausas largas. La industria exige continuidad. El show debe continuar. Esa frase volvía una y otra vez, como un mandato familiar que nadie se atrevió a cuestionar. Pero por dentro, todo se desmoronaba. El matrimonio con Fernando Frade no resistió. Ambos sabían que después de la muerte de Viridiana Frade, solo había 2 caminos: unirse para siempre o separarse para siempre. Y eligieron separarse, no por falta de amor, sino porque el dolor se había vuelto insoportable. Cada rincón de la casa recordaba a la niña. Cada objeto era una acusación muda. Separarse fue una forma de sobrevivir. Stephanie Salas cargó con otro tipo de culpa. La culpa de haber estado ahí. La culpa de no haber visto. La culpa de haber huido. Esa culpa no se expresa fácilmente. No se grita. Se guarda. Stephanie eligió el silencio absoluto. Nunca habló públicamente de lo ocurrido. Nunca dio entrevistas explicando su versión. Para algunos, fue cobardía. Para otros, fue incapacidad de enfrentar el recuerdo. Lo cierto es que ese silencio la acompañó toda la vida. La tercera generación comenzó a crecer entre ruinas emocionales. Alejandra Guzmán, hija de Silvia Pinal y Enrique Guzmán, creció viendo violencia, abandono y excesos. Desde muy joven buscó escapar de ese entorno a través del alcohol y las drogas. A los 14 años ya bebía. A los 17 ya consumía marihuana. Luego vino la cocaína. El patrón se repetía. El dolor se anestesia. El vacío se tapa con sustancias. Alejandra no se volvió adicta por rebeldía.
Se volvió adicta por supervivencia, porque en su mundo, sentir demasiado era peligroso, porque había aprendido que el amor duele y que el abandono llega sin aviso. La música fue su salvación y su condena. El escenario era el único lugar donde el caos parecía tener sentido, pero el precio fue alto. Las adicciones la llevaron a múltiples rehabilitaciones. Su propio hermano reconoció que fueron más de 4. Alejandra describió esa etapa con crudeza. Bebía todos los días sin comer. Llegó a la clínica anémica. El cuerpo comenzaba a pagar la factura de una vida sin pausas. Y quien más sufrió fue su hija. Frida Sofía creció cuidando a su madre, limpiándola cuando vomitaba, sosteniéndole la cabeza para que no se ahogara, viviendo con el miedo constante de que su madre muriera si ella no estaba ahí. Una niña convertida en adulta demasiado pronto. Una hija convertida en madre de su propia madre. Esa inversión de roles deja marcas profundas. Frida vivió su infancia en estado de alerta. Cada noche era una posibilidad de desastre. Cada ausencia una amenaza. Ese tipo de infancia no se olvida. Se queda en el cuerpo. Se manifiesta en ansiedad, en desconfianza, en dificultad para establecer vínculos sanos. Frida creció lejos de la estabilidad. Y cuando pudo, se fue. Alejandra también enfrentó otras pérdidas. Embarazos que no llegaron a término. Decisiones médicas extremas. En uno de ellos, tuvo que elegir entre su propia vida y la del bebé. Eligió vivir. Una elección devastadora que nunca se supera del todo. Ese dolor también se acumula. No se habla. Se esconde. Se normaliza. Pero permanece. Y entonces llegó el error que cambiaría todo. En 2009, Alejandra decidió someterse a un procedimiento estético aparentemente sencillo. Inyecciones de biopolímeros. Metilmetacrilato. Una sustancia que el cuerpo no puede eliminar. Lo que parecía una mejora estética se convirtió en una sentencia de por vida. Los polímeros migraron. Se dispersaron. Invadieron tejidos. Provocaron infecciones. Seromas. Dolor crónico. El calvario médico comenzó. Más de 50 cirugías. Drenajes constantes. Hospitalizaciones repetidas. Prótesis de titanio. Fracturas. Infecciones. El cuerpo de Alejandra se fue transformando en un campo de batalla. Tornillos. Placas. Material extraño sosteniendo lo que ya no se sostenía solo. Y aún así, siguió trabajando. Recién operada, abierta en canal. Con dolor insoportable. Subía al escenario. Cantaba. Sonreía. Cumplía. El show debe continuar. Esa frase volvía a imponerse sobre la lógica. Sobre el cuerpo. Sobre la vida misma. La fortaleza se confundía con autodestrucción. En 2018, una fractura de cadera durante un show dejó en evidencia lo inevitable. El cuerpo ya no respondía. Las infecciones regresaban. La hipertensión, la anemia, la depresión se acumulaban. En 2025, Alejandra compartió una radiografía de su cuerpo. Tornillos, prótesis, metal. Se describió a sí misma como biomecánica. Un cuerpo sostenido artificialmente para seguir cumpliendo. Mientras tanto, Frida Sofía tomaba distancia. Se mudó a Miami. Buscó sanar lejos del ruido, lejos de la dinastía, lejos de una familia que asociaba con dolor. Pero las heridas de la infancia no desaparecen con un cambio de país. Te esperan, te alcanzan, te obligan a enfrentarlas tarde o temprano. Y ese momento llegó en 2021. Frida Sofía dio una entrevista que sacudió a México. Con voz temblorosa, acusó a su abuelo Enrique Guzmán de haberla manoseado desde los 5 años. Describió escenas concretas, palabras, gestos, sensaciones. No fue una acusación vaga, fue un relato cargado de detalles que helaron la sangre de quienes escucharon. La denuncia no quedó solo en televisión. Frida presentó una denuncia formal ante las autoridades. Acusó a su abuelo de abuso, a su madre de violencia y negligencia, a ambos de corrupción de menores. 3 generaciones enfrentadas en tribunales. Un pacto de silencio roto después de décadas. La reacción fue inmediata y brutal. Enrique Guzmán negó todo. Ridiculizó a su nieta. Dijo que necesitaba ayuda psiquiátrica. Usó un hashtag que decía, Frida miente. No hubo empatía. No hubo duda.
solo negación y ataque. Más tarde, en otra entrevista, hizo comentarios que volvieron a encender la indignación pública. La familia se dividió sin retorno. Alejandra defendió a su padre. Frida sostuvo su acusación. El proceso legal avanzó lentamente. Documentos, declaraciones, abogados, jueces. El tiempo judicial no acompaña el tiempo emocional de una víctima. Cada paso implica revivir el trauma. Mientras todo esto ocurría, una nueva tragedia se gestaba en silencio. La cuarta generación de la dinastía Pinal ya estaba marcada antes de poder entenderlo. Un niño pequeño, Apolo, crecía creyendo pertenecer a una familia poderosa. Un apellido, una historia, un lugar, hasta que todo se derrumbó de golpe. Luis Enrique Guzmán anunció que no era el padre biológico. 2 pruebas de ADN, ambas negativas. El apellido fue retirado. El niño dejó de existir legalmente para esa rama de la familia. Enrique Guzmán fue tajante. Dijo que ni la madre ni el niño existían para él. Sin compasión, sin matices. Un rechazo que recordaba demasiado al que inició todo décadas atrás. Luego apareció un tercer hombre. Dijo ser el padre. Se hizo la prueba. También negativa. 3 pruebas, 3 hombres. Ninguno era el padre biológico. El verdadero padre seguía siendo un misterio. Un niño sin identidad paterna clara, sin apellido, sin explicaciones que pudiera comprender. Y mientras tanto, la matriarca se apagaba. Silvia Pinal, con 93 años, pasaba sus últimos días entre hospitales. Su cuerpo debilitado, su mente cansada. Silvia Pasquel revelaría después que descubrieron que las enfermeras le daban somníferos de más, manteniéndola dormida casi todo el día. La mujer que construyó un imperio estaba siendo apagada lentamente por quienes debían cuidarla. Silvia Pinal murió el 28 de noviembre de 2024. Murió rodeada de máquinas. Murió con su familia fragmentada. Murió sin haber resuelto las heridas que arrastró toda su vida. Murió sin paz. Y con su muerte, se abrió una nueva guerra. La del dinero, la del legado, la del testamento. Pero esa batalla apenas comenzaba, porque cuando el amor no une, el dinero divide con una ferocidad implacable. Y lo que salió a la luz después de la muerte de Silvia Pinal, demostraría que la dinastía no solo heredaba talento y fortuna, heredaba dolor. Y lo que viene a continuación es la prueba más cruda de ello. La muerte de Silvia Pinal no trajo paz, trajo ruido. Un ruido sordo que comenzó en los pasillos del hospital y terminó explotando en salas privadas con abogados, miradas duras y reproches acumulados durante décadas. Cuando el cuerpo de la matriarca aún no había sido despedido del todo, la dinastía ya estaba en guerra. El testamento se convirtió en el nuevo escenario. No fue una lectura solemne ni un acto de unidad. Fue un inventario de heridas. Cada porcentaje asignado removía viejos rencores. Cada propiedad tenía una historia detrás. La casa del Pedregal no era solo una mansión. Era el símbolo de la visión de un padre adoptivo que salvó a Silvia del rechazo y la enseñó a invertir cuando nadie veía futuro. Ese lugar concentraba memorias, fiestas, tragedias y fantasmas. Los herederos universales quedaron definidos. 3 hijos, cifras exactas, distribuciones claras. Pero la claridad legal no borra el resentimiento emocional. Porque la herencia no solo reparte dinero, reparte poder, reparte control. Y sobre todo reparte la sensación de quién fue más amado y quién quedó a la sombra. La tensión subió cuando apareció el tema de la asistente personal. Décadas de servicio. Acompañar la vejez. Estar presente en la enfermedad. Cuidar detalles que la familia no quería ver. El testamento reconocía una compensación, modesta para algunos, insuficiente para otros. Y aún así, hubo gritos. Hubo frases duras. Hubo un no rotundo. La lealtad, al final, no tenía precio reconocido por todos. La albacea quedó atrapada en medio. Intento mediar, intento explicar, intento calmar, pero el dinero acelera los conflictos y saca lo peor. Cuando los abogados cerraron sus carpetas, la familia seguía discutiendo. Y cuando las cámaras se apagaron, las palabras se volvieron más crueles. En paralelo, el nombre Apolo seguía flotando como una pregunta sin respuesta. Un niño pequeño que había perdido un apellido sin comprender por qué.
Un Nino que pasó de ser heredero potencial a no existir para algunos. El rechazo público fue contundente, frío, cortante, como un eco del primer rechazo que inició todo décadas atrás. La historia parecía repetirse con otra generación, con el mismo resultado. Luis Enrique intentó explicar su versión. Hablo de engaño, de humillación, de pesadilla, de meses viviendo una paternidad que no era biológica. Su dolor era real, pero el dolor del Nino quedó fuera del foco. Porque los adultos discuten la verdad genética mientras los pequeños cargan con las consecuencias emocionales. Apareció un tercer hombre. Prometió hacerse cargo. Prometió dar identidad. Prometió cerrar el misterio. La prueba fue negativa. Otra puerta cerrada. Otra oportunidad perdida. El verdadero padre seguía siendo un fantasma. Y el silencio volvía a imponerse. Mientras tanto, Frida Sofía observaba desde lejos. Participaba por videollamada. No abrazaba a nadie. No cruzaba el océano. Escuchaba cifras que no podían reparar nada. 18 millones no compran confianza. No devuelven una infancia. No sanan una denuncia. Cuando colgó la llamada sin despedirse, el gesto fue más elocuente que cualquier discurso. La relación madre e hija quedó reducida a una pantalla. Alejandra miró el monitor apagado como quien mira un espejo roto. La mujer que sube a escenarios con un cuerpo sostenido por metal no pudo sostener ese vínculo. El dinero puso un precio simbólico a una ruptura definitiva. Y esa imagen quedó grabada en la memoria de todos. La prensa se alimentó del conflicto. Titulares, filtraciones, supuestas fuentes, versiones cruzadas. El duelo se transformó en espectáculo. Y la dinastía, otra vez, quedó expuesta. El show debe continuar. Incluso cuando duele. En medio del caos, surgió una revelación inquietante. Silvia Pasquel confesó que en los últimos días de su madre detectaron un exceso de somníferos. Una mujer de 93 años dormida la mayor parte del tiempo. Cuidadores que no cuidaban. Un cuerpo apagado antes de tiempo. La idea de traición se sumó a la lista. Nadie quiso profundizar. Nadie quiso investigar más. Pero la sospecha quedó ahí. Como una mancha imposible de borrar. La muerte no cerró capítulos. Abriólos todos. Los bienes siguieron generando ingresos. Estacionamientos. Inmuebles. Rentas mensuales. El imperio funcionaba solo. Pero la familia no. Cada objeto personal se volvió motivo de disputa. Joyas. Vestidos. Fotografías. Recuerdos convertidos en botín. Las acusaciones cruzadas aumentaron. Se habló de robos, de silencios cómplices, de responsabilidades no asumidas. Nadie estaba dispuesto a ceder, porque ceder, en esa familia, siempre fue sinónimo de perder. Enrique Guzmán siguió dando entrevistas. Negó todo, atacó, se burló, minimizó. El tiempo pasaba y las palabras quedaban registradas. Algunas eran tan torpes que encendían la indignación. Otras tan frías que resultaban inquietantes. El proceso legal seguía su curso lento, ajeno a la urgencia de las heridas. Frida Sofía regresó a México, después de 20 años fuera. Regresó para ratificar su denuncia, para poner el cuerpo, para responder preguntas, para enfrentar miradas. No fue un acto mediático, fue un paso judicial. Y en ese paso, la familia quedó definitivamente partida. Alejandra se mantuvo firme del lado de su padre. Dijo que su hija mentía. Dijo que necesitaba ayuda. Dijo que no permitiría una difamación. La posición fue clara, inamovible, y el abismo entre ambas se hizo irreversible. El país observó dividido. Algunos creyeron a Frida, otros a Enrique. Muchos eligieron no mirar. El caso se convirtió en un símbolo de algo más grande. El poder de los apellidos. El peso del silencio. La dificultad de denunciar cuando el acusado es una figura pública. Mientras tanto, el cuerpo de Alejandra seguía pasando factura. Cancelaciones. Hospitalizaciones. Cirugías. El calendario de conciertos se vaciaba. La radiografía con tornillos y placas se volvió viral. El mensaje era claro. El cuerpo no aguanta para siempre. Ni siquiera cuando la voluntad es de hierro. La pregunta comenzó a circular con fuerza.
¿Qué hereda realmente esta dinastía? Dinero, sí. Talento, también. Pero sobre todo hereda un mandato. Aguantar. Sonreír. Continuar. Aunque el precio sea la salud. Aunque el costo sea la paz. Aunque el dolor se multiplique. La historia volvió al origen. A la llamada de un padre que no quiso reconocer a su hija. A la palabra vergüenza. A la idea de que el amor se gana soportando. Esa idea atravesó generaciones como una corriente invisible. Silvia Pinal intentó llenar ese vacío con trabajo, con poder, con relaciones imposibles. Sus hijas heredaron la fuerza y la herida. Sus nietas heredaron el conflicto. Sus bisnietos heredaron el ruido. El dinero no alcanzó. No alcanzó para unir. No alcanzó para sanar. No alcanzó para callar las preguntas. Al contrario, las amplificó. Hoy, la dinastía sigue en pie, pero no como una familia, como un conjunto de islas separadas por desconfianza, cada una defendiendo su versión, cada una cargando su dolor. Y aún falta el último capítulo, porque cuando el polvo legal se asiente, quedará lo más difícil. Mirarse sin testamentos de por medio, sin porcentajes, sin abogados. Mirarse como lo que son. Personas unidas por sangre y separadas por heridas antiguas. Ese momento aún no llega. Y cuando llegue, exigirá una decisión que ninguna generación ha sabido tomar hasta ahora. Romper el ciclo o repetirlo. Eso es lo que viene después. Con el paso de los meses, el caso dejó de ser solo un conflicto familiar y se transformó en un espejo incómodo para el país. Lo que ocurría dentro de la dinastía Pinal ya no podía separarse del debate público sobre poder, silencio y justicia. Cada declaración sumaba presión. Cada documento filtrado reavivaba el fuego. Y cada entrevista abría una herida que nadie había logrado cerrar. El proceso legal avanzaba lento. Expedientes, comparecencias, recursos, plazos. El ritmo de la justicia nunca coincide con el ritmo del dolor. Para Frida Sofía, cada día era una espera pesada. Para Enrique Guzmán, cada día era una oportunidad de hablar. La asimetría se hacía evidente. Uno tenía tribunas. La otra tenía un expediente. El discurso público se endureció. Algunas figuras del medio cerraron filas con el apellido. Otras pidieron cautela. Un sector exigió creer a la víctima. Otro reclamó pruebas imposibles. En medio quedó la pregunta central. ¿Qué se hace cuando la acusación apunta a alguien intocable? ¿Y qué precio paga quien decide hablar? Frida Sofía sostuvo su versión. No cambio fechas. No cambio palabras. No se retractó. Insistió en que el silencio había sido impuesto durante años. Insistió en que hablar le costó familia, trabajo y país. Insistió en que no buscaba dinero. Buscaba verdad. La coherencia de su relato se volvió su ancla. Del otro lado, la estrategia fue clara. Negar, desacreditar, desviar, insistir en que todo era una fabricación. En entrevistas repetidas, Enrique Guzmán se presentó como víctima de una persecución. Dijo estar cansado. Dijo estar harto. Dijo no entender por qué lo atacaban a su edad. El foco se movía del hecho a la persona. La tensión creció cuando aparecieron archivos, fragmentos de entrevistas antiguas, comentarios desafortunados, bromas que hoy se leen de otra forma. Nada era prueba concluyente, pero todo sumaba contexto, y el contexto a veces pesa más que una evidencia aislada. Mientras tanto, Alejandra Guzmán quedó atrapada en el centro, entre el padre y la hija, entre la lealtad y la duda, entre la imagen pública y el dolor privado. Defendió a su padre con vehemencia, atacó la credibilidad de su hija. Esa elección la marcó. Para muchos fue una traición, para otros una reacción humana. Para Frida fue el quiebre final. La relación madre e hija se disolvió en declaraciones cruzadas. No hubo diálogo privado que trascendiera. No hubo reconciliación. Cada palabra publicada hacía más profundo el abismo. La herencia había puesto un número a la ruptura. El proceso legal le puso un sello. En paralelo, la salud de Alejandra siguió deteriorándose. Los médicos recomendaron pausas, reposo, cancelaciones. El calendario no perdonó. Cada concierto cancelado generaba rumores. Cada hospitalización generaba titulares. El cuerpo enviaba mensajes claros.
La voluntad insistía en ignorarlos. El contraste era brutal. Un imperio que producía ingresos constantes. Un cuerpo que se rompía. Un apellido que abría puertas. Una familia que no lograba sentarse a hablar sin abogados. El éxito seguía funcionando. La vida no. La pregunta sobre el legado comenzó a cambiar. Ya no se trataba de quién recibía qué. Se trataba de que se hereda realmente. Los nietos crecían viendo pleitos. Los bisnietos crecían viendo titulares. El ciclo parecía sellado. El caso Apolo volvió al centro. La ausencia de un padre biológico identificado se convirtió en símbolo. Un niño sin apellido estable. Sin explicación clara. Sin espacio propio. La historia repetía el rechazo inicial con nuevas formas. El eco era imposible de ignorar. Luis Enrique buscó reconstruirse. Hablo de engano, de duelo, de aprender a soltar. Intentó correrse del escándalo, pero el escándalo no suelta fácil. El apellido pesa. La historia persigue. Cada intento de normalidad quedaba interrumpido por una nueva revelación. La prensa no descansó. Programas especiales. Mesas de análisis. Opiniones enfrentadas. El tema daba rating. La tragedia vendía. El show debe continuar. La frase volvía a imponerse incluso sobre la ética. En medio de ese ruido surgió una reflexión tardía. Algunas voces del entorno recordaron la infancia de Silvia Pinal. El rechazo original, la llamada que la marcó, la palabra vergüenza, empezaron a unir puntos, a leer la historia como un hilo continuo, no como episodios aislados. El patrón se volvió evidente. Rechazo, abandono. Violencia, silencio. Repetidos con distintos nombres. En distintas casas, en distintos años. Pero siempre con el mismo resultado. Mujeres fuertes sosteniendo estructuras. Hombres desapareciendo o dañando. Niños pagando costos que no eligieron. La figura de Silvia Pinal regresó al centro. No como diva, como origen. Su historia personal explicaba más de lo que cualquier testamento podía aclarar. La búsqueda constante de amor, la tolerancia al maltrato, la incapacidad de poner límites a tiempo, todo tenía raíz. El país empezó a leer la historia con otros ojos. No para absolver, no para condenar sin pruebas, sino para entender. Entender cómo se construyen los silencios, cómo se naturalizan las violencias, cómo el poder protege, como el miedo paraliza. El proceso judicial seguía abierto, sin resolución definitiva, sin sentencia, con plazos que se estiran. La incertidumbre se volvió permanente. Para Frida la espera era otro castigo. Para Enrique la demora era un alivio. Para el público era frustración. Mientras tanto la familia seguía fragmentada. Eventos separados, fechas evitadas, comunicaciones inexistentes. Cada quien armó su propio relato, cada quien eligió su verdad. El apellido seguía siendo común, el proyecto familiar ya no. El futuro inmediato parecía claro. Más audiencias, más declaraciones, más filtraciones, menos intimidad. La dinastía ya no podía cerrarse sobre sí misma. La historia había salido y no volvería a entrar. Pero el cierre real no estaba en los tribunales. Estaba en una decisión que nadie quería tomar. Romper el ciclo. Nombrar lo innombrable. Aceptar responsabilidades. Pedir perdón. O seguir como siempre. Aguantar. Negar. Continuar. La pregunta quedó suspendida. ¿Qué pasará cuando ya no haya testigos vivos del origen? Cuando los recuerdos se vuelvan versiones. Cuando los niños de hoy sean los adultos de mañana. ¿Qué heredarán entonces? La respuesta aún no existe. Y en esa ausencia se juega el último acto de esta historia. Porque el dinero puede dividir. La fama puede distraer. Pero el silencio siempre cobra su precio. Ese precio aún no se termina de pagar. Y lo que viene a continuación mostrará si esta familia finalmente se atreve a romper con su propia sombra o si elegirá repetirla una vez más. La historia de la dinastía Pinal no termina con una sentencia ni con una herencia repartida. Termina con una pregunta que sigue abierta, que se hereda cuando el dinero y la fama no alcanzan para sanar. La respuesta no está en los edificios ni en las cuentas bancarias.
Está en las heridas que pasaron de una generación a otra sin ser nombradas. Silvia Pinal construyó un imperio partiendo del rechazo. Transformó el dolor en trabajo y el abandono en ambición. Fue fuerte. Fue brillante. Fue imparable. Pero nunca logró romper el ciclo que la marcó desde la infancia. Sus hijas heredaron su fortaleza y también su carga. Sus nietas crecieron entre silencios y conflictos. Sus bisnietos nacieron ya dentro de un ruido que no eligieron. La dinastía es hoy un reflejo incómodo de algo más grande. De familias donde el éxito tapa la violencia. Donde el silencio se confunde con dignidad. Donde continuar es más importante que sanar. El show debe continuar fue una orden que sostuvo carreras pero rompió vínculos. Quizás la verdadera herencia de esta historia no sea una fortuna ni un apellido. Quizás sea una advertencia. El dolor que no se enfrenta se repite. El amor que no se nombra se pierde. Y ninguna fama es suficiente para comprar la paz que nunca se construyó.